Bienvenidos a su programa Todo es Posible. Gracias por mantenerte fiel a este programa cada día. Es un placer para nosotros poder bendecirte a través de este tiempo. Hoy vamos a estar tratando un tema bien interesante, porque tenemos un programa muy interesante que te va a agradar, porque es gran profundidad en conocimientos. Y se trata sobre religiones, se trata sobre sectas, y estoy seguro que todo esto pues, va a ser de bendición para ti entrar en este conocimiento. ¿Cómo podemos cerrar puertas a este tipo de creencias que no vienen de Dios? Y para ello tenemos como invitada a la pastora Alicia Navarro. Gloria a Dios, ella es maestra también del Instituto Bíblico. Bienvenida. Y bueno, ¿qué podemos decir? Primeramente, bueno, bendiciones, felicidades. Amén. Gracias, pastor. ¿Cómo se desarrollan tantas religiones en el mundo? Bueno, hay tres religiones monoteístas grandes, ¿no? El islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Esas son las tres religiones monoteístas más grandes. Las demás son religiones que tienen elementos falsos, que no se basan en la palabra, que es nuestro fundamento. O también hay muchas sectas, hay muchísimas sectas que siempre siguen a personajes carismáticos que hablan. Sí, quiero saber la diferencia. Claro. Dime una diferencia. Ok. Entre religiones y sectas. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Es parecido? ¿Qué es lo que es? Es diferente. Hay religiones que son organismos estructurados de alabanza, de enseñanza, y hay otras que son sectas completamente que no respetan el cristianismo tradicional, no tienen la Biblia como fundamento. Todas las religiones o todas las sectas se comparan con el fundamento de la Biblia. Si no hay una consistencia con la enseñanza bíblica y hay una discrepancia, eso ya es o muestra características de secta. Entonces nos basamos para sectas basándonos en el cristianismo. Absolutamente, toda religión se compara con el cristianismo bíblico, porque hay otros que son cristianos supuestamente, pero no se basan en la palabra. Tenemos ¿En Cristo a su manera? Sí, tenemos al catolicismo romano que muestra muchas cosas, elementos, al adventismo que muestra elementos que no son bíblicos y realmente lo medimos en la discrepancia que hay con doctrinas bíblicas evidentes. Eso es lo que hace una secta. Sí, la secta muestra un rechazo absoluto de lo que es el cristianismo tradicional, fundamental, digamos, fundamentalista, que se basa en la Biblia. Tiene líderes muy carismáticos que llaman mucho la atención, se revela contra todo lo que dice el cristianismo, muestran una doctrina nueva, como ha pasado en esta ciudad. Revelación que la magia tiene en una sola persona. Ellos nada más. Yo ahora pienso lo cual no puede ser. Evidentemente. La Biblia dice que nadie no es nada particular. Evidentemente. O sea, que empiezan a inventar cosas que no están en la Biblia. Yo tengo esta revelación nueva, Dios me dijo esto, yo soy fulano, yo soy mengano, y ahí ya empezamos a ver una discrepancia evidente con doctrinas bíblicas. Eso es una secta. Claro. Ahora bien, ¿es basado en el cristianismo o también basado en religión hebrea judeocristiana o solo cristiana? No, claro, la Biblia está compuesta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver bases judías evidentes, que nosotros seguimos una moral de los mandamientos, seguimos una moral que se basa en toda la historia del pueblo judío y después los cristianos. A los cristianos le llamaron en Antioquía los del camino. Y los del camino es camino con C mayúscula. Los que seguían a este judío que era Jesucristo. Claro. Y si Jesucristo era judío, pues evidentemente la influencia y toda la enseñanza viene. Lo que pasa es que estamos bajo la gracia. Entonces, podemos decir que toda religión que se llame cristiana, si no siguen los patrones bíblicos claros o básicos, porque hay cosas a interpretar, tal vez, pero hay cosas que no se están para interpretación. Esas cosas que no están abiertas a interpretaciones, sino que deben ser aceptadas. Si no son aceptadas o cambiadas, ya se hace un desarrollo de secta, ¿correcto? Definitivamente. ¿Le puedo dar ejemplos? Ajá, dale. Por ejemplo, los sacramentos. A ver, cuéntanos. No hay nada que mencione sacramentos. Cuando Pablo habla del misterio de la iglesia con Jesucristo, la iglesia, yo le digo romana porque la palabra católico quiere decir universal. Universal, claro. Y ellos son romanos, ellos se quedaron en Roma.
cuando se dividió en el occidente y el este, ellos se quedaron ahí en el bacanal de Roma, del Imperio Romano. Entonces, cuando hablan del sacramento del matrimonio, ¿qué sacramento? Lo que está Pablo diciendo es que la relación entre Jesucristo con la iglesia, que es su novia, es igual que un matrimonio, que da la vida el uno por el otro. Entonces, ese tipo de, el purgatorio, ¿dónde está eso en la Escritura? No está en absoluto. No está porque Jesucristo pagó el precio completo. El que cree en el purgatorio realmente está diciendo que él percibe que Jesucristo no completó el sacrificio. Lo mismo que los adventistas, igualito. Y hay que seguir pagando para completar algo que no se terminó. ¿Correcto? Exactamente, correcto. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia más grande, aún entre las que dicen ser bíblicas, hasta cierto punto, es la iglesia romana, viene siendo otro ejemplo, no creen que el sacrificio de Jesucristo fue sustitutivo, fue vicario, que Él no murió por nosotros, por eso siguen aceptando obras. Pero lo que no entienden es que la sangre de Cristo es lo único que limpia el pecado original. La naturaleza caída, y es la diferencia del cristianismo bíblico, lo único que puede limpiar el pecado original de la raza adámica, ¿no? Es la sangre del Cordero. Entonces las obras no pueden quitar la iniquidad puesta por el pecado. Entonces todas las demás religiones son obras, incluyendo el judaísmo, son obras. Claro. El catolicismo romano, obras. Los budistas, obras. Y el judaísmo, claro, es obra porque todo marcaba al Mesías. Y al Mesías no haber llegado aún, hacían obras para mantener su salvación, pudiéramos decir, Sí. su creencia. Pero después que llega ya el Mesías, llegó Sí. lo que se esperaba. Cumplió lo que era la sombra, ahora es una realidad. Entonces, el continuar en eso desarrolla una secta. Definitivamente, definitivamente. Hacer una interpretación, y por supuesto tenemos otra clase en el Instituto de Interpretación Bíblica. Claro, tú eres maestra también, ella es maestra de nuestro Instituto Bíblico, y es importante porque tú tocas estos puntos, tú enseñas esto, ¿no? Sí, hay unas reglas específicas. Cuando la gente le dice a uno, es que ustedes interpretan la Biblia. No, es que hay unas reglas de interpretación que aplican a toda literatura. Uno puede tomar la Odisea, la Ilíada, y uno le aplica las mismas reglas. No es solamente a la Biblia. Entonces, definitivamente es importante saber estas reglas, porque eso, el no saberlas, produce una falsedad en la creencia. Claro. Por ejemplo, decir que la palabra, cuando la Biblia dice los hermanos de Cristo, se acercó la madre y los hermanos. La iglesia romana, perdón que use siempre el ejemplo, pero dice que la palabra es caldea y significa los parientes. Eso no es así. Y ellos tienen buenas traducciones, porque tienen la Jerusalén, tienen la Nácar Colunga, que es una buena traducción. Pero en la Reina Valera del 60 claramente, y en las otras dice los hermanos, porque la palabra es los hermanos. Y si dice que Jesucristo es el primogénito, evidentemente tenía hermanos, si no, no sería el primogénito. Exacto. Entonces hay una interpretación forzada, como hacen los testigos de Jehová. Es que cuando Juan 1:1 dice que el verbo era el logos y la palabra, y el verbo era un Dios, el artículo indeterminado no existe en el griego. Yo doy clase de griego, no aquí, pero doy clase de griego. No existe el artículo indeterminado. Así que ese forzar una palabra que no está en el texto crea una falsa doctrina. Y al crear una falsa doctrina en algo, entonces hay un desarrollo de falsedad. Exactamente, se pone peor y peor y peor. Claro, claro, claro. Ahora dime, ¿por qué tantas denominaciones? Estoy seguro que esto es algo en la mente de muchos que nos están mirando. ¿Cuál es la correcta? Son cristianos, no son sectas, pero si no son sectas, ¿por qué si no son sectas hay diferentes denominaciones? Cuéntanos. Voy a dar una razón histórica. Estados Unidos, donde vivimos, tiene unas divisiones de denominaciones protestantes, bautistas, presbiterianas, metodistas, wesleyanas, que son tradicionalmente protestantes, que cuando pasa la Reforma se dividen de Roma y crean los anglicanos, los luteranos, son iglesias protestantes. Dinos para que los que no saben, cuando tú dices reforma, ¿qué es la reforma? La Reforma de Lutero, donde él pone las tesis en la Catedral de Wittenberg, que es el 31 de octubre, que es lo que debiéramos celebrar. Él dice que la fe es lo que salva. El hombre solamente será salvo por la fe, el justo por la fe vivirá. Él era un monje católico romano y él descubre
que todas las dispensaciones y las bulas papales que él veía en las plazas, que cuando la moneda tocaba el plato salía disparada el alma del purgatorio, que era una falsedad. Entonces, eso es lo que y esa sucede. Es la reforma. Esa es la reforma que se separa de la iglesia romana. Esas son las iglesias protestantes tradicionales. Cuando viene el avivamiento de la calle Azusa, en California, de ahí salen las denominaciones que no son protestantes, se consideran evangélicas, que son Asambleas de Dios, Church of God, Church of Christ. Aunque tiene su conexión o su fundamento en el protestantismo, pero en realidad están bajo la sombrilla del evangelismo evangélico. Aimee Semple McPherson, la fundadora del Concilio Cuadrangular, que fue la primera mujer en la radio en los Estados Unidos. Todo el mundo habla de Kathryn Kuhlman, pero Aimee Semple McPherson fue la primera que estuvo en la televisión, en la radio, una evangelista poderosa. Ella dice que hay un hilo conductor rojo de tapa a tapa en la Biblia. Y todas las iglesias evangélicas y protestantes creen en el hilo conductor de la sangre de Cristo, que la salvación no es por obras, es por gracia. Esa es lo que nos une. Ok, ciertas denominaciones, todas estamos conectados por la sangre de Cristo, no son sectas. ¿Por qué este sí y aquel no? Yo pienso que aquel no es, que aquel sí podría ser, en la que yo estoy es la mejor. Pero si en realidad estamos conectados con la sangre de Cristo, ¿cuál es la diferencia entre denominación y denominación? Por ejemplo, hay puntos que nos separan. Los presbiterianos, vamos a poner, que es una iglesia protestante, bautiza niños. Con el rocío. Sí, igualito que la iglesia romana, pero sabemos que el bautismo es por inmersión. Lo dice claramente la Biblia. Es por inmersión. Cuando el etíope le habla al eunuco, él se baja y lo mete en agua. Eso está más claro que el agua. Por ejemplo, los adventistas celebran el sábado, se quedaron en la ley, el séptimo día, los alimentos tienen que ser kosher. Como los judíos. Como los judíos. Entonces ellos creen que el alma duerme, y eso es una mala interpretación, porque cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento, Abraham durmió, Sara durmió y fue enterrada, los padres durmieron, pues evidentemente es un eufemismo para morir. Claro. Porque no va a ser enterrado vivo. Y despierta, ¿no? Por supuesto, así que cuando habla de dormir, la Biblia quiere decir que está muerto. Entonces, esa interpretación lo lleva, de nuevo, cuando hay una falsedad, se desarrolla toda la falsedad. Nosotros, el alma no duerme. El alma inmediatamente o va para arriba o va para abajo. Está señalado para el hombre morir una sola vez y después juicio. Exactamente. Y Pablo dice, cuando estaba fuera del cuerpo, presente para el Señor. O sea que no hay un término medio, no hay un purgatorio donde uno pueda hacer obras que lo salven. Por ejemplo, el budismo. El Buda dijo que él no era Dios. Buda dijo que él no podía ofrecer salvación. Siddhartha Gautama, no Buda. Todo eran obras. Pues evidentemente eso no está de acuerdo con la palabra. Si lo comparamos a la palabra, ellos lo que hacen son obras. Lo que lo llevó a él a formar una religión saliendo del hinduismo fue el concepto del sufrimiento. ¿Por qué la gente sufre? Entonces se fue a una selva y se comió un grano de arroz diariamente, por poco se muere. Es gente que no tienen balance. No hay balance, un grano de arroz diario. Eso es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes. La palabra clave es balance. Por ejemplo, los testigos de Jehová, malas interpretaciones completamente. Háblanos de testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, la Biblia dice en las epístolas de Juan claramente que el que no reconozca que Jesucristo como Dios vino en carne, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y ellos no creen eso. No creen en Jesús como Dios. Lo creen como hijo de Dios, pero no como Dios. Exacto, ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza. Ellos no creen en el infierno tampoco. No creen en el infierno y no creen en el cielo. Va a haber una nueva tierra, el paraíso que solo van ellos. Los 144,000 que ya hace rato pasaron de ese número. No sé dónde van a ir. Y que evidentemente Apocalipsis dice que son de la tribu de Israel. O sea que es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque fuerzan el texto para servir a su dogma falso. Los mormones, que todos somos dioses, que Dios fue en algún momento hombre. Todos somos dioses con D minúscula. Van a tener esposas en el cielo. Por eso tuvieron el problema cuando se hicieron parte de la Unión Americana, que la Unión Americana le dijo, tienes que dejar el politeísmo, casarse con más de una mujer. ¿Cómo se dice? La poligamia. Sí, poligamia.
Todavía lo practican en ceremonias internas. Sí, internas, como misteriosas. Ellos mismos hacen contratos. Y se casan con muchachitas jóvenes. Bueno, no me acuerdo cómo se llama ese que está en la cárcel todavía porque tenía esposas de 14, 13, 10 años. Es una cosa horrible. Y los padres se las dan a las niñas porque creen que esa persona es como un dios. Y ahí es donde uno ve la falsedad. El profeta. El profeta. Háblame de, ya que estamos, estoy seguro que todo lo que están escuchando, pues, le agrada escuchar estas cosas e información. Háblame del yoga. El yoga. El yoga es una práctica hinduista. Cuando uno estudia la historia del yoga, el fundador del yoga dijo, ¿cómo puedo entrar en los Estados Unidos sin hacer una religión y meterle a una persona en la cabeza que esta es la mejor manera de hacer una práctica que tenga que ver con la filosofía hinduista? Inventó el yoga, inventó ejercicios, todo eso es completamente hinduista. Los movimientos, las meditaciones, el quedarse con la mente en blanco, que provoca un problema espiritual tremendo, porque da cabida a muchas cosas. La gente se inclina a esto porque las relajaciones, los estiramientos, que son ejercicios importantes para el cuerpo, pero hay unas ciertas áreas que acompañan esto. Siempre. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Tú estás diciendo? Sí, siempre. Que pone en peligro todos los estiramientos del mundo. Lo que pasa es que uno tiene que estudiar y leer e investigar. Uno no se debe comer todo lo que le digan. Ah, sí, yo me lo creo. No, estudien quién fundó el yoga y por qué. Está en los libros. No me acuerdo el nombre del hombre, pero es hindú. Y lo mismo que el tai chi. Todos movimientos de adoración solar, lunar, todos son movimientos de adoración. Ay, voy a hacer tai chi porque me voy a estirar. Chicos, haz pilates. Estoy pensando en la ciencia cristiana, lo cual ellos tienen sus, ¿cómo le llaman? No son ministros, tienen un nombre. Sí, no me acuerdo. Tampoco sí. hay un nombre como que es el que hace los ajustes, lo que fuera. Pero es muy inclinado a sanidades. Sí, la ciencia cristiana que la funda Mary Baker Eddy, ella tiene unos libros que son casi más inspirados según ellos que la Biblia. Ella tuvo una experiencia de sanidad supuestamente sobrenatural y ella dice que el pecado y la enfermedad no son reales, que están en la mente. Es el fundamento y el paradigma mental para defender todo lo demás. Entonces, cuando un niño se enferma, no hay que llevarlo al médico y han estado en el tribunal en los Estados Unidos acusados de asesinato, básicamente por negligencia, por no llevar a un niño al médico. Como es inventado en la mente, porque ellos dicen que la realidad visible es engañosa, cosa que es verdad, pero ellos lo llevan al punto de que la muerte, la enfermedad y el pecado no es real. Por lo tanto, hay que ignorarlo. Y ahí, evidentemente, hay un problema. Claro, la situación de esto es que hay verdades que se han degenerado en este tipo de cosas. Sí. Porque nosotros no negamos la enfermedad, lo que nosotros negamos el continuar enfermo porque creemos que la enfermedad Cristo pagó por ella. Claro. Pero no porque no existe. Claro, es que la enfermedad es una situación que puede ser temporal, en la realidad que es relativa porque los sentidos son engañosos. Entonces, la realidad que estamos absorbiendo de lo que vemos no es la realidad de Dios. La verdad de Dios es la palabra de Dios. Si Él dice que estamos sanos, estamos sanos. No importa lo que se ve en una realidad temporal. Entonces, el problema es que ellos lo dicen a tal punto que sencillamente los niños se mueren. Claro. Y Mary Baker Eddy en sus escritos lo dice claramente. Ella tiene su conexión también con el séptimo día de los adventistas. Sí, también. Ellos tienen mucha mezcla. Uno lo que ve de característico en todas estas doctrinas falsas son las mezclas. Mezclan una cosa de aquí, mezclan una cosa, la cienciología, el Scientology, lo mismo. Le hacen a la gente unos procesos mentales para quitarle las memorias con unas máquinas y les cobran miles de dólares para hacerles estas terapias. Para borrarle cosas negativas. Y nosotros lo que tenemos claramente son verdades que desarrollan mentiras. Porque en realidad sabemos que la mente es nuestro mayor enemigo si no está renovada. Y el proceso de cambio, pero solamente la palabra puede hacernos eso. Así es. Que es lo que Dios ha declarado y ha dicho
y nosotros como podemos decir, nos bombardeamos con la palabra de Dios y ese bombardeo hace una explosión de cambios en nosotros. Definitivamente. Y una cosa que la gente tiene que estar pendiente, mire al fundador de esa religión como al de los testigos de Jehová, que ha estado en los tribunales de los Estados Unidos, acusado de un montón de cosas, donde él admite que la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová es mala, porque los que hicieron la traducción no sabían los idiomas originales. Pero la gente no los estudia. Joseph Smith, el de los mormones. Mary Baker Eddy, el hombre de Scientology, que es todo un misterio. Hoy en día están en los tribunales porque son unos nebulosos, es una palabra. Claro. Son unos nebulosos que tienen gente escondida, que no los dejan salir del compound de donde viven. Estudia a la persona que funda eso, estudia el comportamiento que no es normal. Tenemos que orar, pero antes que yo te voy a decir que ore, quiero que rápidamente me digas algo de la masonería. La masonería, desafortunadamente, la gente, sobre todo en los Estados Unidos, no considera que es contraria a la palabra. Porque usan la palabra. Sí, usan la palabra y dicen en los centros en las logias, que son sus centros de reunión, dicen que uno puede creer en lo que uno quiera. Entonces hay libertad, hay fraternidad, es un lema que ellos tienen. Y verán, en tiempo pasado era gente muy rica, mucho nombre, y esto pues claramente influencia. Pero ahí está la mezcla. Cogen cosas egipcias, cogen cosas de otro lado, uno ve los grados. Y el diablo atrae. Claro, siempre están mirando al este, la puerta, muchas cosas extrañas. Hay tanta gente en tantos errores. Y ya terminamos el programa, así que me hace falta que ores, levante oración por todos aquellos que nos están mirando y que ya lo que tú has dicho ha impactado sus corazones. Ahora hace falta que haya una ruptura total y completa. Por favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todo aquel que tiene los ojos vendados a la verdad de tu palabra, sea ahora iluminado por tu Espíritu Santo y que pueda entender que solo tú eres el camino y que tu Espíritu Santo lo lleva a ti porque es el que revela a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te pido misericordia para todos aquellos que oyen, que tú los atraigas a ti y que los pongas en una iglesia sana, de sana doctrina, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gracias, hija Gracias. mía, por estar aquí con nosotros. Y bueno, y gracias tú por haberte comunicado, no comunicado con nosotros, pero conectado con nosotros, pero comunícate. Déjanos saber qué sientes en tu corazón, en qué hemos ayudado, en qué te hemos ayudado y en qué podemos seguir ayudándote. Qué tipo de programas quieres ver. Así que estamos gozosos de que estés siempre en contacto con nosotros. Pastor Alicia, Dios te bendiga un montón. Gracias por estar conmigo aquí en este programa Todo es Posible. Y bueno, nos despedimos ahora declarando que Cristo es Rey y Señor, porque todo es posible. Pues, si puede.